un tema que tiene y forma parte de la agenda nacional, y es porque el propio presidente de la República, en uno de sus primeros anuncios, en una de sus primeras salidas, ha sido el tema referido a encontrar una solución al tema del complejo metalúrgico La Oroya, porque de una u otra manera es un tema que por muchos años ha concitado el interés, la atención y requieren soluciones. Esta mañana, y le agradezco la amabilidad y la gentileza de su parte, se encuentra con nosotros el señor Pablo Pesquiera, él es director general de la empresa Dirige, empresa que está a cargo justamente del proceso del complejo metalúrgico La Oroya. Señor Pesquiera, gracias por atender nuestra invitación para poder conversar y poder dirigirnos justamente a la población que en estos momentos nos escucha, y en particularmente en La Oroya, donde nosotros llegamos a través de un conjunto de emisoras, por lo tanto que va a ser de suma importancia esta conversación. Buenos días. Buenos días, señor Hernández, muchas gracias por la invitación, encantado de poder informar en lo que pueda. Bien, tenemos entendido que este martes 11 se reúne la Junta de Acreedores del Complejo Metalúrgico La Oroya. En realidad, ¿qué temas centrales van a abordarse, señor Pesquiera? Bueno, básicamente hay dos temas en la agenda. Uno es la aprobación del plan de trabajo, ¿ya?, que se nos encargó en la Junta de Acreedores pasada. Y el segundo punto es la modificación del convenio de liquidación. Ya, eso quiere decir que ustedes ya van a presentar a los acreedores un denominado plan de ventas. Exactamente. ¿Y cuáles son los alcances más o menos iniciales que están proyectando en esta reunión? Porque le pregunto esto porque de una u otra manera en los últimos días, por ejemplo, ayer leía declaraciones suyas a la agencia Reuters que destacó el diario El Comercio, ¿no?, en el sentido que existen un conjunto de posibilidades que se van a presentar juntamente a los acreedores. ¿Nos puede adelantar algo? Posibilidades, bueno, efectivamente las posibilidades que se están buscando son las de la venta de los activos, ¿no? ¿Ya? Y qué es lo que siempre nos ha preocupado, de lo que hemos estado buscando, creo que todos a lo largo de estos meses. Pero creo que por primera vez se presenta una verdadera oportunidad de tener éxito en esta venta, y efectivamente se está planteando, y esperemos que sea aprobado el plan en la próxima junta, por el cual estaríamos ofreciendo en venta los activos en el primer trimestre del próximo año. Ahora, en esta justamente presentación del plan de ventas, usted también ha manifestado que resulta difícil asegurar que las dos unidades, tanto el complejo metalúrgico y la mina de cobre cobriza, vayan a ser rematados al mismo tiempo. Ya ha señalado que esto se va a estudiar y que va a ser la Junta de Acreedores la que tendrá que definir, ¿no? Le hago esta pregunta porque resulta sustancial conocer, digamos, cuáles son las proyecciones con las que se están trabajando. Y además usted nos decía algo muy importante fuera de micro, ¿no? Este es un proceso donde se tiene que actuar con racionalidad, pero también se tiene que actuar con mucha responsabilidad, donde el diálogo genere en primer momento un nivel de confianza y, lo más importante, transparentar la información, ¿no? Así es. Bueno, respecto a la venta de las dos unidades productivas, el complejo metalúrgico La Oroya y la unidad minera Cobriza, el convenio de liquidación establece claramente que deben ser vendidas de manera conjunta, ¿ya?, o por lo menos simultánea. Esto quiere decir que tengan que ser vendidas a la vez, preferentemente al mismo comprador, pero no necesariamente. Y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a ofrecer y lo que se va a plantear en la venta de los activos. Tenemos que decir, y creo que todos son conscientes y lo saben, que hay interesados tanto en la mina como en el complejo metalúrgico por separado, pero hay algunos que también podrían estar interesados en ambos, en una compra conjunta de las dos unidades. Y esto es algo que se va a ofrecer así, y esperemos que el mercado muestre el interés y se concrete la venta conjunta o simultánea. Ahora, en ese perfil de estudio de venta,
por una sola unidad o por separado. Empecemos por el primer tema. ¿Cuáles desde su punto de vista cree que sean las ventajas de vender toda la unidad, tanto el complejo como la minera Cobriza? ¿Qué ventajas ofrece una venta conjunta? ¿Ventajas para quién, digamos? Digamos, para el inversionista. Para el inversionista ofrece la ventaja de tener una parte de sus necesidades de materias primas ya garantizadas con la mina. Yeah. Esa es la ventaja. Y de hacerse de un negocio minero rentable, ¿no? Y rentabilizar el negocio minero en la mina Cobriza, además. Se lo pregunto de otra manera, ¿y cuáles, siempre en el análisis técnico, podrían ser las desventajas? La desventaja básicamente es una desventaja comercial, en el sentido de que hay, digamos empresarial más que comercial, en el sentido de que pueden haber inversionistas que están especializados en el negocio minero, que no conocen el negocio de la refinería, y entonces están más interesados en la mina. Y pueden haber otros inversionistas, como que los hay, que están especializados en el negocio de la refinería y no conocen tanto de minería, y por lo tanto se sienten más cómodos con el negocio de la refinería de Loroya, cuando hay otros que se sienten más cómodos con el negocio de la mina, y ven que esa es su especialidad y su negocio principal, ¿no? Ahora, a la fecha, ¿cuántos inversionistas han mostrado su interés, señor Bejiara? No le puedo revelar el número exacto, pero son varios. Yo lo entiendo, porque esta es una información que se maneja justamente dentro del terreno de la discrecionalidad, y eso es entendible. Así es. Pero, ¿hay mucho interés? Hay considerable interés. Estamos bastante optimistas. Hemos ido recogiendo cada vez más interés en los últimos meses. Estamos sujetos a convenios de confidencialidad firmados con los inversionistas que nos impiden revelar información específica, pero sí les puedo decir que hay interesados de diversas características en cada una de las unidades, y en ambas conjuntamente también, lo cual es una buena noticia, porque sí hay gente dispuesta a evaluar y hacer una oferta por las dos unidades. Eso creo que es una buena noticia. Sí, o sea, existen inversionistas que están interesados en proyectar una probable compra en las dos unidades y otros por separado. Ahora, lo que usted me manifestaba es totalmente cierto. Hay que mantener un nivel de confidencialidad. Pero, ya pasando a otro terreno, ¿cuáles son las principales consideraciones que plantean los inversionistas, que cree usted que de una u otra manera puedan tener un eje central en el desarrollo del proceso? Un inversionista que viene pregunta cuáles son las condiciones, uno, de carácter laboral; otra, cuáles son las condiciones de carácter de producción; cuáles son las condiciones de carácter de mercado. ¿Cuáles son las principales consideraciones que plantean los inversionistas? Bueno, es una muy buena pregunta, porque estas consideraciones ya se han manifestado en el pasado. Es importante recordar que en el mes de agosto del año pasado, 2015, hubo una subasta internacional de los activos de Doverran, tanto del complejo metalúrgico de Loroya como de la unidad minera Cobriza. Luego de un largo proceso de invitación y de información hacia los inversionistas, en el día de la subasta no se presentaron postores, fue declarada desierta, y el banco de inversión contratado para asesorar a la empresa en esta transacción informó, a la vez que algunos de los inversionistas también informaron cuáles eran sus objeciones y las consideraciones que ellos requerían se resuelvan para poder mostrar interés. Y básicamente son de tres tipos, ¿no? En tres grupos: las ambientales del aire, las ambientales del suelo y las laborales. Son las tres principales consideraciones. Comencemos por las ambientales. ¿Qué es lo que podría preocupar? ¿Qué es lo que preocupa a un probable inversionista o a un probable postor? ¿Cuáles son, digamos, la materia que ellos más se interesan en el tema ambiental? Bueno, en el tema ambiental, lo que les preocupa es que un poco las regulaciones, la legislación
nacional se ha ido de un extremo a otro, ¿no? En los últimos años ha habido una creciente exigencia en los estándares ambientales. ¿Le preocupan los estándares que están definidos para Loroya? Para Loroya, exactamente. ¿Ya? Porque son estándares que ellos consideran que están fuera de los niveles que se pueden manejar, y entiendo que seguramente exponen sus experiencias internacionales, ¿no? Así es, exactamente, eso es lo que pasa. Ellos tienen presencia, muchos de ellos en otros países, en sus propios países están sujetos a estándares ambientales, y en la misma región de América, digamos, países comparables, como pueden ser Canadá, Chile, México, tienen estándares bastante distintos a los que tiene el Perú. No hay ningún país que tenga los estándares que tiene el Perú, y estos son países que todos reconocemos que cuidan su medio ambiente. Tenemos países como Costa Rica, por ejemplo, ¿no es cierto?, Bolivia mismo, Canadá, como dije, que tienen unos estándares ambientales exigentes. Donde existen políticas ambientales. Así es, políticas ambientales exigentes, cuidan su medio ambiente, cuidan a su población, y ninguno de ellos tiene los estándares que tiene Perú, que son muchísimo más exigentes aún que los de estos países. Entonces nos deja fuera de competencia, no permite la inversión en el país, porque las inversiones son muy altas, y es más, no existe experiencia en tecnologías que permitan alcanzar esos estándares. Entonces, aún después de haber hecho una inversión enorme, de muchos millones de dólares, los inversionistas no tendrían la seguridad, la certeza de poder alcanzar esos estándares, porque no hay experiencia con tecnologías en otras partes que permitan asegurar eso. Entonces es un riesgo, pues, que no están dispuestos a correr, ¿no? Le pido un esfuerzo y colaboración de su parte. ¿Cuánto tendría que invertir un inversionista, aparte de manejar la compra, en el tema ambiental? Hay un rango de cifras, realmente depende de qué tecnologías se usen y qué procesos se utilicen. Hoy día eso ha ido cambiando en el tiempo, pero los rangos de los que se habla es en unos casos para hacer ciertas inversiones son 200 millones, si se quiere ir un poco más allá se puede llegar a 500 y hasta 700 millones de dólares para poner al día los circuitos de producción de la refinería de Loroya, ¿no? ¿Y esto cree usted, sin entrar en el terreno, manteniendo esa discrecionalidad que creo que hay que siempre detallarla, puede generar un poco una demora en el proceso mientras los inversionistas conozcan en esencia cuáles son los pros y contras en el proceso, sí? Bueno, efectivamente requiere, todo proceso de inversión, especialmente de esta magnitud, requiere de un proceso de due diligence, que significa de una investigación, de un reconocimiento de la información, de hacer un análisis de los datos, y eso requiere un poco de tiempo, ¿no es cierto?, por parte de ellos. Sí. Una pregunta a raíz de lo que ha venido aconteciendo precisamente en el tema ambiental, ¿no? Que las vallas son demasiado altas, pero también hemos escuchado en los últimos días algunas precisiones de la ministra de Ambiente, Elsa Galarza, ¿no? En el sentido que el gobierno está estudiando la posibilidad de flexibilizar justamente este tipo de estándares ambientales, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes esto? Y además, ¿de qué manera esto permitiría justamente generar una fluidez en el proceso del complejo metalúrgico Loroya? Bueno, efectivamente, nosotros hemos tenido oportunidad de hacer las gestiones y tener las reuniones con las autoridades del gobierno. ¿Han conversado con ellos? Sí, claro que sí, nos hemos reunido, les hemos expuesto la problemática, les hemos expuesto lo que ocurre en otros países como referencia y cuál es la situación de las exigencias ambientales a nivel nacional y particularmente en Loroya, para hacerles ver que es razonable y conveniente para el país el adecuar los estándares ambientales que hoy día se tienen, adecuarlos a los niveles internacionales de estos otros países que mencionábamos,
que tienen estándares exigentes, que cuidan a su población y a su medio ambiente, y alinearnos con estos otros países, ¿no? Entonces, y la disposición que hemos encontrado es muy buena, a escuchar y a buscar soluciones. Eso nos da, nos hace ser optimistas respecto a este punto. ¿Qué tanto ayudaría en el proceso? Digamos, generar una flexibilización o una gradualización, como dicen otros, ¿no?, en el proceso de estándares ambientales. Es la diferencia entre el día y la noche. Es total. Si es que no se logran estos cambios, es muy improbable que puedan haber inversionistas interesados en comprar los activos de Dorran. ¿Y este se convierte en una de las principales exigencias de los inversionistas que potencialmente tienen interés en el complejo? Definitivamente. Es la número uno, digamos. En el rango de consideraciones, esa es la número uno. Es la número uno. ¿Y qué esperan ellos en el corto plazo de la actitud que tenga que tomar el gobierno? Porque esto es una decisión ya que toma el gobierno frente a este tema. O sea, se muestran optimistas los inversionistas, porque entiendo yo que cuando se hace un manejo de negocios, como es en este caso, o de operaciones, como es en este caso el complejo metalúrgico Loroya, surgen una serie de variables, ¿no? La variable técnica que ustedes la están manejando, de manejar el proceso, pero también hay la variable política, ¿no? No le pido que ingresara ese tema, pero los inversionistas muestran optimismo que este gobierno pueda solucionar ese tema. Los inversionistas están esperando a ver qué hace el gobierno, tienen la expectativa de que esto se haga, se hagan estos cambios. Hay cierto optimismo, nosotros también estamos optimistas, y es importante destacar en este caso que no se busca volver al pasado, ¿no? La Oroya tiene un pasado pues desastroso, un pasado muy contaminante, muy negativo, que está en la memoria de todos y al cual nadie quiere regresar. Los estándares que se están planteando para los inversionistas son los mismos estándares que hay en otros países, en muchísimos países que son exigentes y que no fueron cumplidos inclusive por la empresa en el pasado. Es decir, no estamos regresando a un pasado contaminante, estamos adecuando los estándares a lo que es la norma internacional, digamos, en cuanto a estándares ambientales. Y estamos, por eso, eso es lo que nos hace ser optimistas en cuanto a que se está planteando algo razonable desde el punto de vista ambiental. Sigue siendo una exigencia bastante alta, y no vamos a ser un país que tenga un medio ambiente más contaminado que Canadá, o que Brasil, o que México, o que Costa Rica, o Venezuela, o Argentina, o Chile. Vamos a ser un país que tiene un medio ambiente tan o mejor cuidado que esos países, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en el plano laboral? En el plano laboral, ¿cuál es la actual situación que reciben ustedes este proceso? Bueno, el plano laboral es complejo. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque captamos nosotros diversos intereses, ¿no? Entre los trabajadores de Dorran hay diversos grupos de interés, y hay que entender qué quiere cada uno, ¿no es cierto? Los inversionistas, por un lado, necesitan contratar al personal y están interesados y preocupados porque más bien están preocupados por contar con el personal idóneo y adecuado para operar pues la refinería en Loroya y la mina, y están preocupados por quienes pueden haberse inclusive ido ya de la compañía. Pero también dicen, queremos ver a la hora de contratar, de poder hacer las evaluaciones del personal para poder contratar al personal que esté en condiciones físicas, condiciones de salud, que tengan la edad adecuada para contratarlos, y eso es lo que han planteado los inversionistas. Esa es una de las consideraciones principales que en el tema laboral plantean. Así es. Exactamente, ellos quieren contratar a la gente, pero también quieren saber quiénes quieren que los contraten. Y eso es un poco la tarea. La tarea es incluir a los trabajadores, y queremos incluir a los trabajadores, hasta el punto inclusive en que estamos nosotros planteándole a la Junta de Acreedores
y vamos a implementar un procedimiento por el cual los trabajadores puedan directamente expresarle sus inquietudes a los inversionistas, y los inversionistas puedan hacer lo mismo, es decir, expresar sus inquietudes a los trabajadores y sus consideraciones, para que haya una comunicación directa y podamos llegar a un entendimiento sobre en qué condiciones se va a reactivar la Oroya y Cobriza con los trabajadores, en qué condiciones laborales, digamos. En esto es muy importante que ambas partes se muestren dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos y a negociar términos que sean aceptables a ambas partes. No puede ser que se mantenga una posición intransigente, ¿no es cierto? Aquí no cabe la intransigencia. La intransigencia solo beneficia a unos cuantos, no beneficia a todos los trabajadores. Podríamos estar generando en este momento 2.500 puestos de trabajo, y solamente tenemos básicamente a 900 personas trabajando entre La Oroya y Cobriza. Entonces estamos desperdiciando una oportunidad de generar empleo enorme. O sea, si es que se llega a una solución racional, o sea, no es tan cierto que solamente se permita un determinado número, sino que este puede proyectar con un nivel de crecimiento. Bueno, efectivamente, para poder hacer funcionar a capacidad La Oroya y Cobriza, se requieren cerca de 2.500 personas, ¿no es cierto?, trabajando. Esos son el número de empleos que podríamos estar generando. Pero lo que no puede ser es que debido a la intransigencia de unos cuantos, ¿no es cierto?, se bloquee esta posibilidad y se le impida a todas esas personas que necesitan trabajar y ganar su sueldo, ¿no es cierto?, su salario, y se les impida a ellos esa oportunidad por esta intransigencia. Yo creo que tienen que estar dispuestos los trabajadores a llegar a acuerdos que sean aceptables para todos. Ceder un poco aquí y ganar un poco allá, y en base a esa negociación llegar a una solución que haga posible que el inversionista ingrese y genere el empleo, porque si no nos vamos a quedar con nuestras exigencias y nuestras demandas laborales y nuestra intransigencia, nos vamos a quedar en el aire sin chamba. Entonces, no, y además hay experiencias en el plano de las inversiones que los inversionistas por lo general, cuando realizan este tipo de operaciones y amplían su nivel de empleabilidad, de una u otra manera siempre toman como referencia el ámbito de influencia o el ámbito de la localidad. Entonces los beneficiados directos serían los jóvenes de La Oroya. Definitivamente. O sea, habría que pensar en ello, ¿no? Toda la población, y en especial los jóvenes de tanto de La Oroya como de Cobriza. En Cobriza también hay expectativas. Estamos hablando de Huancavelica, ¿no? En Huancavelica hay una expectativa en las comunidades para que sus jóvenes tengan oportunidad de empleo en la zona a través de la mina. Así es. ¿Cierto? Entonces, esto es algo que tiene que ser entendido por los trabajadores y no puede ser obstaculizado, digamos, de manera intransigente con una posición que solo beneficia a unos cuantos, pero no beneficia a la mayoría de los trabajadores. Ahora, ¿a cuánto suman las acreencias laborales en estos momentos? Las acreencias laborales, entre las acreencias concursales y las corrientes, suman cerca de $100 millones. ¿Y cuántos eran al inicio cuando se paralizan las operaciones? De ese total, la acreencia corriente es aproximadamente la mitad. O sea, se ha incrementado en un 100%. Sí, en un 100%. O sea, estamos hablando de que se han acumulado a lo largo de estos meses, de estos, ya años, $50 millones de deuda laboral, básicamente por el personal que no labora, pero genera una... Esto puede entenderse como un término de capitalización casi, ¿no? No, realmente no estamos pensando en una capitalización. No, pero en el caso sí de los trabajadores que tienen ciertos intereses, es una suerte de capitalización, ¿no? ¿En qué sentido, perdón? No, de que en realidad las deudas de una u otra manera que se van acumulando a un sector sí desfavorece, ¿no? Por eso que en cierta medida siempre obstaculizan, digamos, encontrarle salidas racionales, ¿no? Bueno, es cierto que la acumulación de esta deuda es a favor de algunos trabajadores, o de unos más que de otros, pero sí
sí podría entenderse que pueden haber quienes están interesados en que esta situación continúe y que no se proceda con la venta, y cuanto más largo es el tiempo, mejor van a estar. Nosotros no queremos pensar así, pero es probable, ¿no?, que esté pasando eso, ¿no? Ahora, en términos reales, ¿cuál es la situación financiera del complejo en estos momentos? La situación, bueno, del complejo, el complejo es parte de la empresa. De la empresa, ya. Entonces, podríamos hablar de la situación financiera de la empresa. ¿De la empresa? Es una situación muy delicada, muy ajustada financieramente y económicamente. Desde el punto de vista económico, la compañía arroja pérdidas todos los meses porque sus costos son mayores que sus ingresos. Desde el punto de vista financiero, sin embargo, hemos logrado alcanzar un equilibrio financiero en gran parte. ¿Esto qué significa? El equilibrio financiero significa que el flujo de caja de la compañía esté equilibrado, los ingresos cubren los egresos de caja, se pueden pagar, digamos, los egresos necesarios para seguir operando, pero es importante destacar que esto se debe en gran parte a dos cosas muy importantes. Primero, a que los trabajadores están postergando la cobranza del 30% de su remuneración. ¿De acuerdo? Y eso es importante destacarlo y reconocer el sacrificio y el apoyo que están brindando los trabajadores a través de permitir o aceptar que solamente cobrar el 70% de su sueldo mensual. No cobran ni gratificaciones ni CTS. Estamos viendo cómo hacer para mejorar eso. Y el otro punto importante es que se han logrado ahorros muy importantes, superiores al $1.000.000 mensual. Estamos hablando de $1.200.000 o más dólares al mes de ahorros reales que se han obtenido, independientemente de los sueldos, que no es un ahorro, ¿no? Entonces, eso ha permitido que hoy en día el flujo de caja de la compañía esté estabilizado. ¿Y qué hay de la venta de las ferritas? Ahí están, se están vendiendo las ferritas, eso está ayudando a bajar la deuda laboral. Se están canalizando una gran parte de estas ventas al pago de la deuda corriente laboral, y eso creo que es muy bueno para los trabajadores. Ahora, ya para concluir la entrevista, ¿cuándo más o menos usted tiene previsto que se pueda encontrar ya una solución al tema de esta operación, ¿no? ¿Qué tiempo cree usted que pueda terminar todo este proceso de evaluación, todo este proceso de presentar el plan de ventas, todo el proceso de información que requieren los inversionistas? ¿Para cuándo más o menos cree usted que pueda estar puesta en subasta esta operación? Nosotros estamos apuntando al primer trimestre del próximo año. Es decir, digamos, en el 2017, los primeros meses del 2017, encontrar una solución. Exactamente, sí. Pero requiere un esfuerzo conjunto, ¿no? Requiere buena disposición ¿Ya? Y ánimo de dialogar y de buscar una solución común y negociada a los problemas que estamos señalando, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea en el plano laboral, vamos a convocar a los trabajadores para esto, esperamos tener su apoyo y poder dialogar con ellos, ¿no? Bien, señor Pablo Pejera, sumamente agradecido por habernos brindado esta entrevista aquí en Estudios Centrales de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar atentos justamente a todo este proceso. Es un proceso complejo, pero hay que tener, creo, como usted bien decía, la capacidad de ser dialogante, porque confluyen una serie justamente, no de intereses, sino una serie de representaciones que lo que tienen que buscar justamente es encontrar una solución al proceso en sí, ¿no? Exactamente. Se requiere mucha buena voluntad. Yo sé que ya lo vienen mostrando los trabajadores. Necesitamos más colaboración de parte de ellos, y los invitamos a todos a participar de este proceso en el cual están incluidos, ¿no?